No, los trabajos no tienen fecha de vencimiento, se terminan junto con la cruzada, justamente por estos inconvenientes que a veces hay de luz, de todas las cosas que pasan. Yo esta semana voy a ponerme ya en campaña para terminar de corregir todo, porque estoy atrasada y tengo ya como 80 trabajos. Así que a medida que los van teniendo, listo. ¿Mm? Buenísimo, gracias, profe. Disculpe la voz que no tengo No, voz. no te hagas problema, Brisa. De todas maneras, o sea, yo siempre les digo, traten de ir enviándolos porque después se acumulan y ven que todo esto esta parte está muy encadenada una con la otra, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchas gracias, profe. No, por favor. Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran que les explique antes de empezar? ¿No? Bueno, la, la última clase, porque no me acuerdo si subí la que le sigue, estuvimos viendo lo que eran las operaciones. En realidad la idea era ver las propiedades de las operaciones. Una de las actividades que ustedes tienen es justamente ir completando la tabla pitagórica. Todo el trabajo que se hace con la tabla pitagórica es un trabajo que se hace más que nada en forma oral, porque este análisis que nosotros hacemos, que yo les subí ahora para hacer la tabla pitagórica, es un análisis que se hace más cuando el chico está en cuarto, porque en segundo y en tercero lo que está viendo es lo que son la operatoria de la multiplicación, en tercero comienza con la división, ¿sí? Pero lo que es el concepto de multiplicación ya lo trae. Lo que pasa que cuando vuelven a ver en cuarto esto de la multiplicación y la tabla pitagórica, nosotros lo que estamos viendo son un montón de propiedades que se van cumpliendo, que como les decía yo en el trabajo, los chicos ven las propiedades, pero no van a tener el nombre de las propiedades. Ellos saben que se cumplen por lo que sería una demostración. Ay, se me fue ya me voy a acordar cómo es la palabra. Van viendo que se cumple con un montón de casos, entonces ellos van de lo particular a lo general. Nosotros en matemática, cuando ya estamos en los niveles superiores, o sea, ya empezando la secundaria, intentamos hacer lo que sería una demostración más formal, porque vamos desde lo general, entonces sabemos que lo vamos a aplicar a un montón de otras situaciones. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la tabla pitagórica hecha hasta un pedacito. Entonces, yo tengo 2, 3 y 4, entonces vamos a hacer lo mismo, 2, 3, 4, 5. Entonces, 2 por 2, 4, 6, 8, 10. 6, 9, 12, 15,
Acá tendría 4, 4, 12, 16, 20. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Nosotros podemos, o sea, el chico a esa altura ya sabe la tabla del 5, pero ¿qué vemos? ¿Qué podemos ver? Que, por ejemplo, la tabla del 5 es la suma del 2, la del 2 y la del 3, porque en este caso tenemos 10. Entonces nosotros vemos que 5 por 2 es exactamente lo mismo que decir 3 más 2 por 2. Entonces, ¿qué tendríamos? 3 por 2 y 2 por 2. Esto me estaría dando 6 más 4, me da 10. ¿Con qué sentido nosotros estamos haciendo todo este trabajo? Tenemos que pensar que después los chicos ya empiezan después en segundo ciclo con la multiplicación de 2 cifras, 3 cifras, las divisiones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que vamos buscando distintas estrategias para poder resolver las multiplicaciones en función a lo que yo ya conozco. Por eso, cuando un chico sabe las tablas, por ejemplo, hasta el 5, con todas esas tablas, tranquilamente para hacer una cuenta, no necesita saber la tabla del 9. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer la tabla del 9, más allá de esa regla que se cumple, de que uno la escribe y todo lo demás, ¿no? Vieron que la tabla del 9, si yo escribo los números, es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y después los escribo así, es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces ahí tengo armada la tabla del 9. Pero sin embargo, si yo quiero hacer la tabla del 9, ¿qué es lo que veo? Que 5 más 4, ¿sí? Me está dando 9, entonces acá me equivoqué en algo, menos mal, nadie dijo nada. Entonces tengo 18, esta que tendría 15 tengo 27, esta que tengo 20 me da 36, esta que tengo 25 me da 45. Entonces fíjense cómo jugando, digamos, haciendo unas combinaciones con los números que yo ya conozco, puedo llegar a encontrar los resultados de cualquier multiplicación. Entonces, pero todo este trabajo, lo que yo quiero recalcarles, es que es un trabajo que lleva mucha oralidad, ¿sí? Se trabaja mucho en clase para que los chicos vayan descubriendo y entonces lo que están aplicando son las propiedades. Entonces, fíjense que hay una descomposición, ¿no? Porque supongamos que cuando yo digo 12 por 15, ¿no? Entonces, acá el chico puede darse cuenta que esto es lo mismo que tener 12 por 15, perdón, 10 más 5. Entonces, ¿qué hace? 12 por 10 más 12 por 5. Y acá yo puedo razonarlo, 12 por 10 es 120, pero como multiplico por 5 y el 5 es la mitad de 10, entonces el resultado es 60. Entonces, en estos cálculos hay una disociación, hay una propiedad distributiva, ¿sí? Que vuelvo, el chico no sabe que descompone los números, ¿sí? Que los puede descomponer en la suma, que los puede descomponer en la multiplicación, que en algunos casos, según como lo haga, lo puede descomponer en la resta, pero que puede encontrar distintas estrategias para poder resolver, en este caso, esta multiplicación. Entonces, todas estas propiedades, por ejemplo, la propiedad uniforme, lo que quiere decir es que cuando nosotros tenemos una igualdad, por ejemplo, si yo tengo que 5 más 4 me da 9, lo que yo aplique de este lado, si lo aplico del otro lado, ¿no? de ambos miembros, lo que no cambia es la igualdad. No quiere decir que no va a cambiar el resultado. ¿Qué es lo que quiero decir? Si yo a todo esto lo multiplico por 3 y a esto lo multiplico por 3, de este lado me queda 27 y de este lado me queda 27. O sea, cambia el resultado. Pero ¿qué es lo que me marca la propiedad uniforme? Que lo que no cambia es la igualdad. Si yo opero de la misma manera, por eso vieron que las ecuaciones muchas veces se trabajan como
como si fuera una balanza. Entonces, lo que nosotros ya hacemos, que de pronto nos dicen, el que está sumando pasa restando. Y todos lo aceptamos y decimos, ah, sí, lo paso. Pero ¿por qué lo estoy pasando? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero decir? Si yo tengo que x más 5, estas son situaciones que aparecen en la... que aparecen en primaria, solamente que en vez de ponerles x, muchas veces en las actividades les ponen un cuadradito, ¿sí? Para buscar el número que le falta a 5, por ejemplo, para llegar a 14. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando decimos el que está sumando pasa restando? Le estamos restando los 5, pero como esto es una balanza, si yo le resté 5, este se hace más liviano y se va para arriba. Imagínense, sube y baja. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Restarle el 5 del otro lado. ¿Para qué? Para generar un equilibrio. Entonces, ¿qué me queda? Que ese numerito que no conozco, ¿a qué es igual? Es igual a 9, ¿sí? Y entonces, cuando yo corroboro, veo que 9 más 5 me está dando 14. ¿Sí? Eso es lo que se llama la propiedad uniforme. Muchos piensan que no cambia el resultado. No, no varía la igualdad. Bien. Fíjense, otra actividad que tienen es, y por eso recalco que es muy importante, no solamente la resolución, porque si nosotros nos quedamos en la resolución y en la... en que el ejercicio o la actividad esté bien hecha, nada más, entonces con que no estoy promoviendo un momento de reflexión para analizar qué es lo que se hizo. Ahora me acuerdo. Voy a ver si levanto un poquitito más la compu. Hago un poco de... Me parece que ahí aparezco, no quedo cortada, porque si no es como que me veo acá y nada más. ¿Ven bien la pizarra? Sí. Sí, bien. Sí, profe. Otra actividad que se hace, que es trabajar desde un resultado. Entonces, por ejemplo, fíjense una cosa, si yo les digo que 12 por 15, que lo hicimos recién, es 180, y vuelvo a ver, a recalcarles, cómo el estar constantemente, porque esto es una práctica, como cuando uno está practicando a resolver, porque empezás a resolver esto mental. A mí me pasó ayer cuando hice esta cuenta, cuando yo pensé 12 por 15, no necesité agarrar la calculadora, que era lo que hubiera hecho normalmente, sino que pensé que 12 por 10 era 120 y me faltaba la mitad. Entonces mentalmente pude, perdón, que puse 80. Entonces mentalmente llegué al resultado más rápido de que lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque empecé a aplicar propiedades, ¿no? Uno aplica mentalmente propiedades. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros decimos, bueno, es una actividad que yo... Dice, partiendo de este resultado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que manejarme con este 180. Entonces, si a mí me dicen que 12 por 15 es 180, ¿cuánto sería 120 por 150? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en realidad? Hacemos una descomposición. No es necesario que la hagamos toda escrita, porque la verdad que... Pero al principio está bueno ir explicándolo. Entonces, ¿qué es el 120 por 150? Es el 12 por 10 y es el 15 por 10. Entonces, ¿qué hago? Hago esta cuenta, porque yo sé que la multiplicación se puede cambiar de lugar,
Entonces esta cuenta me da 180 y acá me quedaron los dos ceros. Entonces esto me da 18.000. Primero, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Decimos, como esto es multiplicado por 10, le agrego dos ceros al resultado. Pero para poder haber llegado a esto de que le agregó dos ceros, ¿por qué le agregué dos ceros? Porque lo multipliqué 2 veces por 10. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este resultado es el resultado de esta cuenta, que va a ser 180 por 10, que es lo que agregamos. ¿Se dan cuenta? Si yo tuviera que hacer 24 por 30, entonces esto es lo mismo que tener 180 por 2 por 2. ¿Por qué? Porque este es el doble de 12, este es el doble de 15. Entonces, ¿qué es? El doble de 180. Entonces, hacemos la cuenta y nos da 720, ¿no? Sí. Ahora, otra operación que puede aparecer. ¿Qué pasaría si yo tuviera 12 por 16 y tengo que salir de acá? Entonces, este 16 es lo mismo que tener 15 más 1. Entonces, 12 por 15, ¿cuánto me da? 180 más 12 por 1, 12, el resultado es 192. Entonces, la consigna es no hagas el 12 por 16 como cuenta de 12 por 16. Encontrar el resultado valiéndote del resultado original. Entonces, como nosotros, desde un punto, lo que estamos haciendo es ir y venir. Ahora, en ese ir y venir, ¿qué estoy aplicando? Estoy aplicando las propiedades que tienen las operaciones, ¿sí? De una manera distinta. ¿Por qué? Porque es muy común ver cuando llegan a quinto, a sexto año, que resolvé aplicando. Y el chico, si ya aprendió la multiplicación tradicional, ese resolvé aplicando no le representa nada, ¿sí? En cambio acá es como un desafío de, bueno, ¿cómo yo desde esto puedo llegar a tener los otros valores? Todo esto de la operatoria está, como les decía, está todo relacionado, ¿no? Todo se va encadenando. Y esto de la operatoria tiene mucho que ver con el tema que sigue, que es el tema de proporcionalidad. Esperen que voy a bajar el aire acondicionado porque ya me empecé a morir de calor. A la mañana esta parte es una heladera, entonces pongo, pero como la habitación es muy chiquita, donde ya se calentó, después me muero. Bueno, entonces, el tema que sigue es el tema de proporcionalidad. La proporcionalidad está relacionado, nosotros lo vimos, con la regla de 3 simple. La mayoría de nosotros, cuando la vi en la escuela, hice la regla de 3. Y uno escucha constantemente, ¿no? Sobre todo cuando los padres ayudan a los chicos, y ni hablar cuando los padres son docentes, y a mí me pasa con amigos profesores que son profesores de geografía, profesores de historia, y ayudan a los chicos, y entonces dicen, uy, qué ganas de jorobar, porque vos aplicás la regla de 3, haces este por este, dividido este, y ya está. Sí, ya está en la cabeza nuestra, que lo tenemos incorporado, y que lo estamos aplicando en situaciones que son de 3, ¿sí? Entonces, si yo estoy trabajando con una proporcionalidad directa, el problema es de proporcionalidad directa, obviamente que si hago la regla de 3 me va a quedar bien. La historia es si el chico la va a hacer bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesita digamos, un determinado orden. Y aparte, en esto del aumenta, disminuye, que sería la proporcionalidad directa, muchas veces aparecen situaciones que no son para aplicar la regla de 3, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros viajamos vamos a poner, mejor que el remis, la cuenta de luz. Cuando uno paga la luz,
sabe que va a pagar por el consumo. Pero aparte, siempre, si yo no gasto nada, a mí en la cuenta de luz me va a venir algo. ¿Por qué? Porque hay un gasto de mantención, de línea, de todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros calculamos la boleta, ¿no? Si yo consumo los kilowatt hora y lo que pago, ¿no? Entonces, supongamos, no tengo idea porque acá las cuentas las paga mi marido, yo me ocupo de la parte gastronómica. Entonces, pero si yo no gasto nada, supongamos que tengo 300 pesos, ¿sí? Entonces, después empiezo por kilowatt. Si gasto 1 kilowatt, vuelvo, no tengo idea de cuánto sale, vamos a suponer que es 305, si gasto 2 kilowatts, gano 310, pago 310 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo yo acá? Que esto aumenta y que esto aumenta, pero el cálculo de la boleta de la luz es una situación de proporcionalidad. ¿Puedo aplicar la regla de 3? No, porque fíjense, si yo pusiera el 4, para calcular tendría que hacer, lo quiero hacer con el 1, que me queda 4 por 305 dividido 1. Entonces esto me estaría dando 1220. Y sin embargo, ¿esta cuánto sería? 320. O sea, hubiera aumentado, pero no hubiera aumentado de la misma manera en lo que lo haría una proporcionalidad directa. En este caso es interesante porque nosotros podemos empezar a preparar a los chicos a lo que sería las notaciones, ¿no? Entonces, lo que sería el lenguaje simbólico y el lenguaje coloquial. Los chicos no van a tener lenguaje simbólico, porque el lenguaje simbólico aparece cuando ya son más grandes, pero sí el lenguaje coloquial me lleva al lenguaje simbólico más adelante. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Yo podría decir que para calcular los kilowatts, ¿sí? Perdón, para calcular lo que voy a pagar, ¿qué hago? Multiplico por 5 los kilowatts que yo uso, pero le sumo los 320 que tenía originales. Entonces, fíjense que esto con el tiempo se va a traducir en que Y es igual a 5 veces X más 320. ¿Qué es lo que hace el lenguaje simbólico? Les da una forma general que puede ser utilizada para un montón de otras situaciones. O sea, yo, por ejemplo, podría decir, ¿cuánta plata tengo en la alcancía si tenía guardado 320 y cada día guardo 5 pesos? Entonces ya lo traduje en forma no coloquial, sino contextualizado en una situación que es concreta. O sea, una fórmula me lleva a una situación que después puede utilizarse con otras connotaciones, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante? Que el chico pueda entender esto, que lo escriba como tipo redacción. Entonces que uno le dice, bueno, pero ¿cómo haces para calcular? Y yo para calcular lo que tengo que hacer es esto por esto, y después le sumo, o el resultado a esto le sumo el resultado de tanto. Que puedan explicar, cuando el chico puede expresar lo que está haciendo, después poder llevarlo a un lenguaje que es matemático, le va a resultar un poco más sencillo, ¿sí? Esto es lo que se llama una función lineal. Después las vamos a volver a ver para que vean las diferencias de los gráficos. Ahora, una situación que aparece ya cuando empiezan la multiplicación y que es de una proporcionalidad directa, es cuando empiezan a ver la multiplicación y empiezan a ver las tablas. Entonces, fíjense que una situación que utilizan los chicos utilizan mucho las tablas, las tablas en este sentido, ¿no? De gráficos. Entonces, supongamos que yo tengo triciclos y quiero saber cuántas ruedas tengo. Entonces, les damos a los nenes una tabla para completar. Si yo tengo un triciclo, tengo 3 ruedas. Si tengo 2 triciclos, tengo 6 ruedas. Si tengo 3 triciclos, tengo 9.
4, tengo, me estoy yendo, 2, 12. Si tengo 6, voy a tener 6 por 3, 18. Si tengo 10, voy a tener 30 y así podría seguir. Entonces, ¿cómo sabemos que esto es una proporcionalidad directa? ¿Se da el aumenta? Sí, es verdad, se da porque cuanto más triciclos yo tenga, más cantidad de ruedas voy a tener. Pero no me alcanza, y eso les digo siempre, anótenselo, recálquenlo, pónganlo en color, le ponen una virome fluo alrededor. Nunca, nunca justifiquen que hay proporcionalidad por el aumenta o disminuye, ¿sí? Esas son las pistas, pero yo tengo que encontrar otras características que son las propias de una proporcionalidad directa. ¿Qué es lo que puedo ver acá? Yo puedo ver en primer lugar que para calcular las ruedas, ¿yo qué hago? Multiplico por 3 a la cantidad de triciclos. Fíjense que lo estoy escribiendo en palabras, ¿sí? O sea, matemáticamente que hubiera sido y es igual a 3 veces x, ¿sí? ¿Y quién es x en este caso? La cantidad de triciclos. Entonces, la cantidad de triciclos es lo que se llama la variable independiente, porque yo puedo poner la cantidad de triciclos que quiera. La cantidad de ruedas es una variable dependiente. ¿Por qué? Porque las ruedas va a depender de cuántos triciclos yo tenga, ¿no? Hablando de triciclos, obvio, en buenas condiciones, todos iguales. Entonces, este número que aparece acá, este 3, es lo que se llama la constante de proporcionalidad. Entonces, ¿y por qué es una constante? Porque si yo divido la cantidad de ruedas dividido triciclos correspondientes, estas me están dando todas 3. Ahora, además de encontrar esa constante de proporcionalidad, ¿qué cosas veo yo que se cumplen en en una tabla? Fíjense que, por ejemplo, el 6 es el triple de 2 y el resultado es el triple. A su vez, el 6 es el doble del 3 y el resultado es el doble. ¿Qué puedo ver? Que 4 más 6 me da 10 y que 12 más 18, que son sus respuestas, me dan los 30. O sea, se cumplen todas las propiedades que nosotros vimos en la multiplicación, ¿sí? Entonces, yo puedo calcular, por ejemplo, si yo tengo esta tabla y les digo cuántos salen 14, cuántas ruedas tienen 14 triciclos, no necesito multiplicar al 14 por 3, porque digo 10 más 4 me da 14, entonces el resultado, ¿cuánto es? 42, lo vuelvo a sacar. Y si yo hiciera 42 dividido 14, me va a dar 3. Entonces, cuando nosotros estamos en una proporcionalidad directa, lo que tenemos que ver es que cumple todas esas propiedades que tenía en la multiplicación, ¿sí? Con la modificación que corresponda, como vimos recién, en esa operatoria. Y a su vez, lo que tengo que ver es que si yo no tengo triciclos, el resultado va a ser 0, justamente porque sale de esta multiplicación. O sea, 0 triciclos, obvio que va a dar 0 ruedas. Ahora fíjense, valiéndonos de los datos que nosotros tenemos, ¿no? Si yo tengo que 6 por 3 me está dando 18, y yo en vez de tener 6 tuviera 30 triciclos, ¿sí? Está bien que esta cuenta es mucho más fácil, me sería mucho más fácil hacerla mental, porque fíjense que 3 por 3 es 9. Pero ¿qué es lo que sucedió acá? Este 30 es 5 veces el 6. Y este resultado
lo tuve que multiplicar por 5, que es lo que nosotros hacemos en la tabla. Si este número es 5 veces, entonces el resultado tiene que ser 5 veces el que le correspondía, ¿sí? Eso es lo que nosotros aplicamos y, por supuesto, si yo hago 90 dividido 30 me va a dar 3. Sigue apareciendo la constante de proporcionalidad. Entonces, quédense tranquilas porque después lo van a tener bien escrito, pero ante una constante en una proporcionalidad directa, veo ese aumento o esa disminución. Muchos dicen aumenta o disminuye en forma proporcional. Pero ¿qué es lo que quiere decir en forma proporcional? Porque en forma proporcional podría ser le voy sumando 2 y no es proporcional, ¿sí? Eso no. Imagínense una situación donde ¿no? Me dan risa mis cuentas. Por ejemplo, yo puedo pensar que para determinado juego, ¿no? Yo juego mucho al buraco. Entonces, yo pienso, 3 personas utilizan 2 mazos de cartas, ¿sí? Y después, cada 2 personas se agrega un mazo más. O sea, que si yo tengo 5 personas, voy a tener que jugar con 3 mazos. Si fuéramos 7, ¿sí? Vamos a tener que jugar con 4 mazos. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo acá? Le estoy sumando 2. Pero acá le estoy sumando 1. Así le hubiera sumado 2. Supongamos que hubiera sumado 2. Exactamente para aplicar el mismo criterio. Entonces acá tendría 4 y acá tendría 8, ¿no? Uno podría pensar que esto es una proporcionalidad directa, ¿por qué? Porque para pasar de uno a otro fui sumando 2. Pero fíjense que si fuera una proporcionalidad directa, este por este dividido este me tendría que dar el de acá. Entonces si yo hago 5 por 2 dividido 3 no me da 4. ¿Sí? A su vez, las divisiones, sean de una manera o sea de otra, me tienen que dar constante. Entonces, si yo hago 3 dividido 2, me da 1,5. Pero si yo hago 5 dividido 4, me da 1 punto y pico, que no es 1,5. Y 7 dividido 8 me va a dar un 1, me está dando 0, ¿entienden? Entonces, no se comporta, por más que yo haya estado sumando de la misma manera, no hay una proporcionalidad directa. Cuando nosotros hablamos de un crecimiento que es directamente proporcional, lo que tenemos que ver es que las cuentas que se hagan en el costado sean de multiplicación y de división. Siempre las mismas. Entonces, cuando yo analizo una situación que es de proporcionalidad, lo que tengo que ver es que al 0 le corresponda 0 y que exista esa constante que es el número que multiplica todo. Ahora, fíjense cómo si supongan que yo tengo el porcentaje y el dinero equivalente, ¿no? Entonces les digo, el 30% de una cifra de dinero es 1.200 pesos. Y quiero saber cuánto es el 48%. Lo voy a poner acá abajo. Quiero saber cuánto es el 48%. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo llegar a ir haciendo de todo esto? Yo puedo, que por supuesto entra en lo que cada uno piensa, ¿no? En este momento se me ocurrió que si yo a esto lo divido por 10, esto me va a dar el 3%. Entonces, si a esto lo divido por 10, me estaría dando 120. Si a esto lo multiplico por 6, me daría el 18%, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por 6 acá, que me daría 720.
Pero ¿qué sucede? Esperen que quiero usar un color que sea distinto. 30 más 18 me están dando 48. Por lo tanto, 1200 más 720 que me dan 1920, que sería el equivalente al 48%. Si yo hago 48 por 1200 dividido 30, me da este valor. Pero fíjense que acá en el medio, ustedes podrían haber hecho un montón de otras cuentas, ¿sí? No es conveniente ir de uno en uno, porque si no se hace muy largo, pero acá aparecen, vuelven a aparecer todas las propiedades de la multiplicación, o sea, cómo yo puedo ir transformando el 30 para llegar al 48, ¿sí? Que también podría haber dividido por 6, y después de que dividí por 6, lo multipliqué por... lo multipliqué por 8 y 6 por 8, 48. O sea, este proceso que yo hice en el medio, cada uno puede hacer el suyo, ¿sí? Cuando uno ve que muchas veces hay alguien que lo hace de uno en uno, que busca el 1% y qué sé yo lo que les digo siempre es pónganse en la cabeza de los chicos. Es raro que el chico, por ejemplo, vaya a dividir por 30 para buscar el 1%. ¿Por qué? Porque por ahí le resulta difícil la división de 30. Entonces buscan números intermedios donde la cuenta mental sea más sencilla. También háganse, cuando ustedes hagan las actividades, muchas veces traten de no usar calculadora, porque piensen que el chico no la usa. Entonces, por ejemplo, a veces dicen, divido por 18. Si yo acá les hubiera dado el 18%, hubieran dicho, divido por 18 y encuentro el 1%. Lo que están haciendo está bien, obviamente, pero la pregunta es, ¿el chico lo haría? Porque no tiene calculadora. Entonces, ¿qué pasa? Dividir por 18 el número de este lado le va a resultar más difícil, pero a veces es mucho más fácil encontrar números intermedios que nos van permitiendo hacer una cadena, ¿sí? ¿Cuál es el problema que tenemos muchas veces cuando se hacen? Porque para hacer la regla de 3 y decir el este por este dividido este, nosotros tenemos que tener un planteo bien hecho. Entonces, si yo esto lo planteara, se los borro, igual después les pongo ejemplos parecidos. Cuando yo planteo esta situación, ¿no? Fíjense que si yo voy al enunciado del problema, normalmente dice, el 30% de cierta cantidad son 1.200 pesos. ¿Cuánto es el 48%? ¿Por qué? Porque el chico, cuando hace el planteo, cuando les enseñan, algunas maestras quieren que hagan el planteo, o algunos profesores quieren que haga el planteo, porque yo por ahí tengo siempre más experiencia con los que son más grandes, el chico lo escribe en la forma que aparece. Entonces, cuando lo escriben así, esto no les va a dar, a pesar de que la situación es de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque no está escrito en orden. Fíjense que cuando nosotros hacemos la tabla, ¿qué nos quedan? En columnado, porcentaje, porcentaje, dinero, dinero. En cambio, cuando el chico traduce el problema, muchas veces en esa traducción del problema pone la variable, digamos, la incógnita, en el lugar que apareció en la oración, y entonces esto ya me quedó mal, no me va a dar. ¿Entienden lo que quiero decir? Por eso es mucho más práctico estar trabajando con las tablas. Acostumbrarse a hacer tablas. Esto es con respecto a lo que sería la proporcionalidad directa. Otra cosa que vuelvo, nosotros lo que hacemos es, cada una de las situaciones que vamos a trabajar es darlas desde una situación que sea bien concreta para poder resolver, poder encontrar todas las distintas soluciones que querramos, y entonces pues analizar la situación. Entonces, supongamos que yo les digo, tengo 60 caramelos
y quiero armar bolsitas iguales sin que sobre nada. Entonces vamos a completar lo que sería bolsitas y caramelos por bolsa. Entonces, si yo dejo todo en una bolsa, pongo los 60 caramelos. Si hago 2 bolsas, tengo que poner 30 en cada uno porque tienen que ser iguales y no tiene que sobrar nada. Siempre tiene que ser muy, el enunciado de una situación tiene que ser muy clara, de manera que todos comprendan lo mismo, ¿sí? No quiere decir, las resoluciones pueden ser distintas, pero la situación concreta la tienen que entender todos iguales. Entonces hay que analizar bien lo que vamos a escribir. Si yo hago 3 bolsas, entonces voy a tener que poner 20 caramelos cada una. Si pongo 4 bolsas, le voy a poner 15. Si pongo 5 bolsas, voy a poner 12. Si pongo 6 bolsas, voy a poner 10. Y así podría seguir. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en esta situación? Aparece lo contrario, ¿sí? De este lado está aumentando, pero de este lado está disminuyendo. Entonces, esto es lo que se llama proporcionalidad inversa, ¿sí? Muchos le dicen indirecta, porque es la proporcionalidad directa, y consideramos que lo contrario de directa es indirecto. Pero ¿qué pasa? Esto es inverso por el tipo de operación. Acá las operaciones que se hacen son inversas. ¿Qué quiere decir? Lo inverso de sumar sería restar, lo inverso de multiplicar es dividir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Nosotros vemos, en primer lugar, que todas las multiplicaciones me tienen que dar lo mismo, porque tenemos 60 caramelos. Entonces, cuando yo hago 1 por 60, me tiene que dar lo mismo que 2 por 30, me da lo mismo que 3 por 20, me da lo mismo que 4 por 15 y seguiría. O sea que esto me da 60. Entonces esta es la constante de proporcionalidad. Obviamente, constante de proporcionalidad inversa. Se obtuvo desde la multiplicación. Ahora, si yo analizo la tabla, borro el problema. Si yo analizo la tabla, a ver, borré el... Lo primero que veo, que el 5 no es el resultado de 2 más 3. Porque en la directa, el 5 hubiera sido el resultado de 2 más 3. Sin embargo, fíjense que cuando yo hago 2 más 3, me está dando 50, nada que ver con el resultado. Entonces ya no podemos hacer la cuenta de la misma manera. Ahora, para pasar del 2 al 6, yo tuve que multiplicar por 2, perdón, por 3. Para pasar del 30 a su resultado, tuve que dividir. Entonces, esto es lo que nosotros decimos que es la proporcionalidad inversa. Para un lado multiplicamos, entonces en la respuesta se da la operación contraria, que es la división. Si yo voy del 6 al 3, ¿qué hice? Dividí por 2. Pero si yo voy del 10 al 20, multipliqué por 2. Entonces, eso es lo que yo tengo que ver que suceda en una proporcionalidad inversa. Que la multiplicación, o sea, en mi caso, si yo multiplico bolsitas por los caramelos que hay en cada bolsa, esto me tiene que dar, en este caso, 60. Entonces, fíjense que acá, al contrario de lo que habíamos hecho antes, lo que no cambia es ese resultado, ¿no? Paren que
Me encuentro media... Lo que no cambia es ese resultado. Entonces, yo, por ejemplo, tengo que 4 por 15 me está dando 60. Entonces, si yo acá lo cambio, que lo que hice, supongamos, es dividirlo por 2, esto va a tener que darme 60. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo compenso eso de que dividí por 2? De este lado, lo que voy a tener que hacer es multiplicarlo por 2, para que de esa manera ese equilibrio siga sucediendo. Vieron que antes esas multiplicaciones aparecían de afuera, pero mantenían el número en el medio, esa constante. En cambio ahora, como la constante es el resultado, ¿qué es lo que pasa? Lo que yo haga de este lado lo tengo que hacer del otro. Ahora busqué un número que es relativamente, que no me da, digamos, que me da menos opciones enteras. ¿Y qué valor no aparece en una proporcionalidad inversa? ¿El 0? El 0. El 0, porque si yo estoy diciendo que la multiplicación me tiene que dar 60, entonces nunca puede aparecer el 0 en una situación que yo considere que es de proporcionalidad inversa, ¿sí? Entonces, vuelvo, ustedes, esto de que, por ejemplo, si yo dijera, esto es una proporcionalidad inversa porque las variables se modifican en una forma inversamente proporcional. Cuando yo digo eso, ¿no? Es como que no estoy diciendo nada, porque no entiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que qué es lo que queremos decir con inversamente proporcional? Justamente esto, si una se duplica, la otra se tiene que dividir por 2. Si una se triplica, la otra se tiene que dividir por 3. Ahora, fíjense que justamente aumentar y disminuir, que una variable aumente y que la otra disminuya, no es una razón suficiente para decir que hay una proporcionalidad inversa. Supongamos que yo tengo una situación, ¿no? Donde tengo, yo les digo, tengo 600 pesos en la tarjeta SUBE y gasto 40 por día. Voy a hacer 50. Entonces, quiero hacer una tabla y en esa tabla quiero hacer los días que viajo y el dinero que queda. La mayoría empieza diciendo, si viajé un día, 600 menos 50 me quedarían 550 pesos. Voy a dejar un espacio y después vamos a ver por qué. Pero igual el común empezaría diciendo, bueno, si viajé un día me queda. Si viajé 2 días, me quedarían 500. Si viajé 3 días, me quedaría 450. Si viajé 4 días, me quedarían 400. El error más común es pensar, como yo siempre estoy restando 50, estoy restando una constante. Ya ahí vamos mal. ¿Por qué? Porque la constante no se resta, o se multiplica o se divide. ¿Sí? Acuérdense de eso. Entonces, si voy sumando, ¿sí? Si voy sumando o voy restando siempre lo mismo, no me va a dar. Ahora, ¿qué es lo que no estoy teniendo en cuenta? No estoy teniendo en cuenta que si yo no hubiera viajado, iba a conservar los 600. Entonces, el común de la gente, si analiza lo que pasaba con el este por este dividido este, diría, más tiempo viajo, menos dinero me queda. Entonces, ¿qué dicen? Esto es una regla de 3 inversa. Y no es una regla de 3 inversa.
No es un caso de proporcionalidad. ¿Por qué no es un caso de proporcionalidad? Porque acá voy sumando de a 1, acá voy restando de 50. Pero a su vez empiezo de 0. Y en algún momento voy a tener el 0, ¿sí? Como situación. Entonces, si yo tengo que esta situación la tuviera que analizar o tuviera que escribir, ¿cómo hago para calcular esto? Diría, el dinero que queda, ¿a qué es igual? Es igual a los 600 que yo tengo menos, dijimos que era 50 por cada día que viaje, ¿sí? Entonces, acá, fíjense que aparece la resta, ya al aparecer la resta o la suma, deja de ser una proporcionalidad directa, porque la proporcionalidad directa es siempre por multiplicación o por división. ¿Entienden por qué hago tanto hincapié en el aumenta, el disminuye? Porque está muy grabado, Ojo, está muy grabado ya como a fuego de lo que nos dijeron cuando éramos chicos, o que muchas veces también nos lo dijeron en la secundaria. Y en la secundaria esto tiene que ver, lo ven como en algo que se llama razones y proporciones. Entonces, nosotros vemos, no sé si se acuerdan, porque uno lo aprendía y lo decía como un cantito. El producto de los medios es igual al producto de los extremos. Entonces, esto es lo que sucede cuando nosotros estamos trabajando con una proporcionalidad directa. Cuando nosotros multiplicamos cruzado, nos va a dar lo mismo. Y de ahí sale el este por este dividido este porque lo hacemos como ecuación, ¿sí? Pero no podemos pretender que el chico de primaria lo haga como una ecuación. Entonces, fíjense que si yo me fuera a las situaciones gráficas, también los gráficos representan, son distintos. Por ejemplo, el caso de el dinero y el porcentaje, si yo lo quisiera graficar, en este caso me va a dar una semirrecta que pasa por el 0. ¿Por qué? Porque cuanto más grande es el porcentaje, más dinero representa, ¿sí? Pero acá hay una proporcionalidad, porque si yo hiciera esto dividido esto, me va a dar siempre el mismo valor, ¿sí? Por ejemplo, si al 10% le correspondieran 60 pesos, ¿sí? Al 20%, ¿qué le tendría que corresponder? Exactamente el doble. Ahora, cuando yo hice la cuenta de la luz, que era el dinero con respecto a los kilowatt hora, ¿qué pasaba? Esto también me da una semirrecta, pero que pasa desde acá. Entonces, ¿qué pasaba? Yo veía que, por ejemplo, si para 10 kilowatts yo tenía, vamos a poner 400 pesos, para 20 kilowatts por ahí hubiera tenido 450. Entonces no existe, no es al doble le corresponde el doble, al triple le corresponde el triple. Entonces esta es la diferencia que existe entre los gráficos cuando yo hago una proporcionalidad directa a algo que es una función de la misma familia. En realidad esta es de la familia de esta, pero es una familia especial. ¿Por qué? Porque es la que pasa por 0. Esta va a pasar por cualquier lugar. Cuando nosotros hacemos el gráfico, por ejemplo, el que hicimos de las bolsitas, de los caramelos por bolsa y la cantidad de bolsas, si bien no va a dar el gráfico exacto, esto les va a dar más o menos una cosa así. ¿Por qué? Porque cuando una aumenta, la otra se achica. Fíjense que para este lado, la cantidad de caramelos por bolsa aumentaría y la imagen se está achicando. Entonces yo podría ver que, por ejemplo, si hago acá, me daría que si pongo 2 caramelos, tenía 30 bolsas, pero por acá tendría 4 caramelos, que es el doble, y acá tendría, que esta cuenta me daba 15.
Entonces veo cómo esto van variando, una aumenta, la otra disminuye, pero ven que al doble no le corresponde el doble, sino que le corresponde la mitad. Pero, ¿qué pasa? Esto se llama una hipérbola, ¿sí? La hipérbola es una curva, en realidad es un brazo de hipérbola, porque las hipérbolas van siempre enfrentadas, es un brazo de hipérbola, que no toca al eje de coordenadas. ¿Por qué no toca al eje de coordenadas? Porque nosotros dijimos que la proporcionalidad inversa nunca va a darme cero, ¿sí? Nunca va a tener variable cero. Entonces, esta es una proporcionalidad inversa. En cambio, la de recién, la del dinero que queda en la tarjeta SUBE y los días, ¿sí? Yo veo que empecé desde 600 y va a llegar un momento en que hago cero. No voy a ir al caso especial de la tarjeta SUBE que me da la posibilidad de deber plata, ¿no? Pero, ¿qué es lo que veo? Yo acá estoy viendo que esta aumenta, la otra disminuye. Pero, ¿cuál es el problema? Que las dos tocan al cero. Tocar a los ejes de coordenadas implica que una de las variables valga cero. Entonces, ven que los dibujos, si bien tienen cierta similitud, sobre todo los dos primeros, ¿sí? Uno se da cuenta en las cuando ve algo gráfico, por qué no es una proporcionalidad inversa o porque no es directa, ¿sí? Para que nosotros tenemos que acordarnos siempre que para que sea una proporcionalidad directa, tiene que sí o sí aparecer el cero. En cambio, si es una proporcionalidad inversa, lo que tengo que analizar es si puede aparecer el cero. Entonces, la aparición del cero en una situación ya hace que no sea una proporcionalidad inversa. Si no, hay que estudiar que exista la proporcionalidad. Otro ejemplo que está bueno con respecto a lo que es la proporcionalidad directa, y vuelvo siempre para ver esto del aumenta, fíjense que yo puedo tener el lado del cuadrado, voy a calcular el perímetro y voy a calcular la superficie. Entonces, tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si yo tengo el cuadrado que mide 0, su perímetro va a valer 0. Si el lado vale 1, el perímetro es 4. Si vale 2, 8, 3, 12, 16, 20. Entonces, puedo considerar que existe una proporcionalidad y para calcular el perímetro, ¿yo qué hago? 4 veces el lado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo al perímetro lo divido por el lado, esto me va a dar siempre 4. Acá aparece lo que sería la constante de proporcionalidad. Entonces, yo veo que aumenta, ¿sí? Que pasan por el 0 y puedo decir que el perímetro es proporcional. ¿Por qué? Porque para pasar de acá a acá, yo lo que hago es multiplicar por 4. Entonces, ven que si yo hago perímetro dividido al lado, que me está dando 4, y esto es la constante de proporcionalidad. Pero, para calcular la superficie, yo tengo que hacer lado por lado. Entonces, al 0 le corresponde 0, al 1, 1, 4, 9, 16 y 25. ¿Aumentan las dos? Y sí, aumentaron las dos. ¿Pasa por 0? Y sí, pasó por 0. Ahora, para pasar de acá a acá, ¿qué hice? Multipliqué por 1. Para pasar de acá a acá, multipliqué por 2. Ya cambié la constante. ¿Sí? Y fíjense, yo para calcular la superficie, ¿qué hago? Lado elevado al cuadrado, porque hago lado por lado. Entonces, no hay una constante, a pesar de que pasó por 0. Entonces, fíjense todo lo que tengo que a veces analizar para poder determinar que una situación es de proporcionalidad o no. La mayoría, cuando ven la tabla de la superficie, ¿qué les dice? Y sí, es de proporcionalidad porque aumentan las dos variables. Y sin embargo, yo acá estoy viendo, aumentan las dos variables, pero no me va a dar. Cuando yo grafico
si yo hiciera una gráfica, si hiciera la del, ¿cómo es? La de la superficie me daría una curva, me daría un brazo de parábola. En cambio, si yo hiciera esta, me daría una cosa así. ¿Ven la diferencia? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando proporcionalidad, lo que tenemos que hacer en primer lugar es sacarnos los, ¿cómo es? Ese conocimiento previo que traíamos, ¿sí? Porque nos vamos a quedar con esas explicaciones y esas explicaciones que a nosotros nos habían enseñado no representan pruebas, sino que nos representan las pistas. No podemos demostrar o justificar a través solamente del aumenta o del disminuye. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Por el momento no, quizás cuando empecemos a hacer la actividad empiecen a surgir. Bueno, sí, por supuesto, pero bueno, ahí ya saben que me preguntan por el, ¿cómo es? Me preguntan por mensajería. El año pasado había hecho un foro de consultas, pero la historia era que como no lo leen todos el foro de consulta, entonces después por ahí aparecen después 10 veces la misma pregunta, entonces más vale directamente, cuando tienen alguna duda me la consultan y si no vuelve a aparecer en la clase próxima. Bueno, ¿hoy tenían música? Sí, Bien. Bueno, entonces acuérdense, si la semana que viene no tienen música, no tienen sincrónico con música, en vez de empezar 8:30 lo hacemos a las 9. Pero avísenme. Perfecto. Profesora, yo ayer a la tardecita, 20:30, le mandé un mensaje avisándole que teníamos clase para hoy poder hacerlo. Ah, no, lo que pasa es que justo ya había pagado. Ok, pero no, sí. Está bien. No hay problema. Lo que pasa es que nos enteramos ayer a la tarde que nos envió la profesora el link y el aviso para conectarnos hoy. Por eso. Pues no hay problema, chicas. Yo muchas veces, encima con este frío de hoy, haberse quedado, pues me da risa, la veo a Nicole, que está así, muerta de frío. Con este frío, quedarse un rato en la cama más, o salir más tranquilo, tomar sus mates, desayunar. Entonces, si yo sé, por ejemplo, ayer con las chicas de la tarde, como no tenían clases posteriores, en vez de hacerlo a la 1:30, lo hicimos a la 1, a las 2. Entonces, comieron tranquilas, porque total después no tenían clase sincrónica. Yo me voy amoldando. Yo las hago casi todos los días. Para que yo no haga una clase sincrónica ahora tiene que suceder que yo tenga un problema especial, porque si no, vieron la otra vez, no me acuerdo si fue una de ustedes que me escribió y que me dijo, qué diferente que es tomar la clase cuando usted explicó. Es como que el panorama es mucho más claro que haberlo leído, sobre todo cuando a alguien le cuesta matemática, ¿no? O sea, tener una explicación, poder parar la clase, poder preguntar, no es lo mismo que cuando están leyendo que no tienen posibilidades. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene y cualquier duda me escriben. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buen fin de chicas. Igualmente. Igualmente. Gracias, profe. Hasta la próxima.